Hola, bienvenidos. Vamos a continuar con la materia de matemáticas financieras. Vamos a ver la sesión 9 y la licenciatura ya saben que es de mercadotecnia. Entonces vamos a ver en esta sesión y parte de la siguiente lo que son las anualidades vencidas. Tenemos varios tipos de anualidades, son las inmediatas, las simples, las contingentes. Ahorita vamos a ver con mayor detalle. Entonces, las sesiones pasadas, hasta la 8, vimos todo lo que es interés simple e interés compuesto. Ahora vamos a ver otro tipo de tema que se utiliza en el transcurrir diario del ser humano, ¿no? Cuando uno hace un préstamo, por ejemplo, siempre se paga, cuando uno le pide un crédito hay que pagar mensualidades. A eso se refiere anualidades. Vamos a ver con mayor detalle todo. Síganme, por favor. Ok, entonces el objetivo particular es que el alumno comprenda la utilidad y conceptos básicos de lo que son las anualidades vencidas. En otras sesiones posteriores vamos a ver lo que son las anualidades anticipadas y las diferidas. En esta sesión, en la siguiente, en un par más, pero vamos a ver todo lo que es vencidas. El objetivo específico es que el alumno conocerá los tipos de anualidades, la terminología básica de las anualidades y podrá resolver problemas para calcular el valor actual de una anualidad vencida. ¿Sí? Ok. ¿Qué son las anualidades vencidas? Son tipo de anualidades donde los pagos se realizan al final de cada periodo. Cada periodo puede ser quincenal, mensual, bimestral, semestral, anual, como sea, ¿no? Como uno haga el trato con la parte que me está dando el crédito. Entonces, como dicen ahí, sean meses, bimestres, trimestres. ¿Ok? Esas son anualidades vencidas. En general, cualquier tipo de anualidad son pagos periódicos que se hace a una determinada deuda. ¿Sí? Entonces, una anualidad se define como una serie de pagos generalmente iguales realizados en intervalos de tiempos iguales. Por ejemplo, si yo tengo aquí N meses. Entonces yo voy a realizar pagos iguales, pago 1, o pago, perdón, otro pago, ¿sí? Iguales durante cada periodo o cada plazo, ¿no? Mensual, bimestral, trimestral, semestral, anual, como sea. Entonces voy a realizar estos pagos que siempre van a ser iguales. Cuando lo hago al final de cada periodo, a eso se le llama pago, anualidades vencidas. O sea, va a ser el pago al final de cada plazo, de cada periodo. Entonces, como dicen, el término anualidad no se refiere necesariamente a pagos anuales. Puede ser mensuales, trimestrales, semestrales. Anualidad le pusieron un nombre así por ponerle, ¿no? Pero es en general a cualquier plazo, a cualquier periodo de tiempo. ¿Sí? Entonces, como ejemplo de anualidades podemos tener, por ejemplo, el cobro quincenal del sueldo. Yo voy a cobrar cada quincena un sueldo, ¿no? Entonces, esos pagos son durante un periodo de tiempo. Si no sube mi sueldo, que es lo que siempre pasa, esos cobros son mensuales, ¿no? O sea, son iguales. ¿Ok? El pago mensual de un crédito hipotecario, por ejemplo. Yo acuerdo al inicio de la operación con un banco, por ejemplo, el banco me hace un préstamo de una cierta cantidad de $1.000.000, por ejemplo, para un crédito hipotecario. Entonces yo realizo a una tasa de interés que el banco me pone, porque tampoco es gratis lo que me presta, el banco tiene que tener una ganancia, y es lo que vimos en sesiones pasadas, ¿no? Es el costo del dinero que me está prestando. Entonces yo voy a realizar pagos mensuales, o depende de cómo yo lo haga el trato con el banco en este caso, pagos iguales durante cada periodo de tiempo. El pago anual del seguro de vida, por ejemplo, también yo pago cada mes una cierta cantidad. ¿Sí? Entonces, en unas anualidades tenemos varios términos, en los cuales son la renta, el pago periódico, el abono u otros en lugar de anualidad. ¿Sí? Entonces yo puedo usar renta, pago periódico, abono, en vez de anualidad. El tiempo transcurrido entre dos pagos sucesivos se llama periodo de pago o periodo de renta. Por ejemplo, este es un periodo de pago. O sea, un periodo de pago cada mes. Esto es lo que se llama el abono o pago o anualidad, como queremos llamarlo. ¿Sí? Al tiempo que transcurre entre el inicio del primer periodo de pago y el final se le llama plazo de la anualidad. ¿Durante cuánto plazo me hicieron el préstamo? Puede ser durante un año, todo esto es el plazo. Un año, 2 años, 10 años, 20 años, 50 años, lo que sea. Todo ese es el plazo de la anualidad, el total. ¿Sí? Entonces, vamos a ver ahora los distintos tipos de anualidades. De acuerdo a los pagos o abonos, tenemos dos: las vencidas o las anticipadas. ¿Cuáles son las vencidas?
Las anualidades vencidas son las que están al final de cada periodo. O sea, pasado el primer mes, al final del segundo mes, al final del tercer mes, al final del cuarto mes, como dice ahí, ¿no? Las vencidas son aquellas cuyos pagos se realizan al final de cada periodo de pago. Y las anticipadas son aquellas que los pagos se realizan al inicio del periodo de pago. Es decir, ya no va a ir aquí. Ahora los pagos serían en esta parte. Pago, 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 ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre esos dos tipos de pagos? Que cuando yo tengo anticipadas, el último periodo me va a generar, o sea, cuando yo pago aquí, por ejemplo, en el tiempo n-1, me va a generar un interés más. ¿En qué? En todo este plazo. Y en las vencidas, el último pago, como yo lo voy a hacer aquí, al final del plazo, ese pago ya no me genera intereses. ¿Sí? Esa es la diferencia entre esos dos tipos de pagos. Uno va al final de cada periodo y otro empieza al inicio de cada periodo. De acuerdo al tiempo de las anualidades, tenemos dos tipos de anualidades. Las que son ciertas y las que son contingentes. ¿Qué es anualidades ciertas? Es aquella con las cuales los pagos comienzan y terminan en fechas perfectamente definidas. O sea, por ejemplo, cuando yo compro una refrigeradora, se establecen las fechas de inicio y de término del crédito. A 1 año, a 2 años, a 3 años, a 4 años. Cuando yo hago un préstamo para comprar una casa con el banco me dice, tú vas a empezar a pagar tus deudas no sé, el 30 de enero de mayo del 2010 y vas a culminar de pagar todo el 30 de junio del 2015, por ejemplo. Yo sé cuándo empiezo a pagar mis anualidades y cuándo voy a terminarlas. Esas son anualidades ciertas, que sí que conozco todos los datos. Las contingentes, ¿cuáles son esas? Es aquella en la cual la fecha del primero y del último pago dependen de algún suceso que se sabe que va a ocurrir, pero no sabemos cuándo. Por ejemplo, cuando yo tramito un seguro de vida. Un seguro de vida va a ser durante cierto tiempo hasta que yo me muera, ¿no? Porque una vez que me muera, pues ya no pago nada, ya no tengo cómo pagar, ¿sí? Pero yo sé que voy a pagar todos los meses un seguro de vida, pero no sé cuándo me voy a morir. Entonces yo no sé cuándo va a ser la fecha final de mis anualidades. Sé cuándo comienza, a menos que me muera antes, ¿no? Es otra cosa, ¿no? Pero sé cuándo comienzan las anualidades, pero no sé cuándo va a terminar mi última anualidad, cuándo voy a pagar mi última anualidad, ¿sí? Entonces, esos son anualidades contingentes. Usando los intereses como criterio de clasificación, tenemos dos también, las simples y la general. ¿Cuáles son las simples? Son aquellas cuyo periodo de pago coincide con el periodo de capitalización de los intereses. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si yo mi periodo de pago es mensual, cada mes tengo que pagar mis anualidades, mi interés tiene que ser mensual, ¿sí? El pago coincide con mis intereses. O sea, a mí me dicen una tasa de interés del 18% capitalizable mensualmente. Entonces, mis plazos o mi periodo de pago tiene que ser mensual. Esas son anualidades simples. Mis intereses coinciden con mi periodo de pago. ¿Cuáles son las generales? Es aquella cuyo periodo de pago no coincide con el periodo de capitalización de los intereses. Es decir, si yo me dicen, tú tienes que pagar, no sé, anualidades bimestrales para una cierta deuda que tú tienes, ¿sí? Entonces, y me dicen, te voy a cobrar una tasa de interés del 18% capitalizable mensualmente. Si como nos damos cuenta, yo voy a pagar cada 2 meses, pero mi capitalización de intereses es cada mes. Eso se llama general. ¿Por qué? Porque no está coincidiendo el periodo de pago con mi capitalización de los intereses. Eso se resuelve de otra manera, ¿no? No son como las simples. Nosotros en esta materia solamente vamos a trabajar con anualidades simples. Lo más sencillito que puede haber de anualidades. Lo otro es un poquito más complejo que no está en el temario, ¿no? ¿Sí? Ahí dice un ejemplo. Realizar depósitos quincenales en una cuenta de ahorro que pague intereses capitalizables mensualmente. Esos son anualidades generales. ¿Sí? Entonces, si se utiliza el momento de inicio de la anualidad como criterio de clasificación, también tenemos dos tipos de anualidades. ¿Cuáles? La inmediata. Es aquella en la que no existe aplazamiento alguno de los pagos. Es decir, los pagos los realizo desde el primer momento o primer periodo de pago. Si es vencida, como ya vimos, vamos a borrar esto otra vez. Entonces aquí 0, en el momento de hoy. Mes 1, mes 2, mes 3
hasta mes N. ¿Sí? Entonces la inmediata es cuando yo empiezo a pagar en el primer periodo de pago. Si es vencida, pago aquí. Si es anualidad vencida. Y si es anualidad anticipada, empiezo a pagar aquí. Eso es una anualidad inmediata. ¿Por qué? Porque depende de cuándo empieza a pagar mis anualidades. La otra es diferida. ¿Por qué? Porque es aquella en la cual los pagos se aplazan por un cierto periodo de tiempo. Es decir, si yo trato, no sé, pido un préstamo al banco y el banco me dice, bueno, te voy a prestar, me vas a pagar 1.500 pesos mensuales durante 36 meses a una tasa de interés del 18% capitalizable mensualmente. Pero tú me vas a empezar a pagar, no hoy, me vas a empezar a pagar dentro de 5 meses. Esa es una anualidad diferida, que el pago se difiere. No empiezo a pagar el momento de hoy, o mejor dicho, no empiezo a pagar en el primer periodo de pago. Se difiere una cierta cantidad de tiempo. 2 meses, 3 meses, 5 meses, dependiendo lo que yo acuerde con el banco, ¿no? A eso se llama anualidad diferida. ¿Sí? Entonces, vamos a ver lo que es el valor actual. ¿Sí? En toda anualidad yo tengo varios términos. Tengo el monto, valor futuro, tengo el valor actual, tengo la anualidad por sí, tengo la tasa de interés y tengo el plazo de la operación, NMN, ¿no? Entonces vamos a ver cómo calculamos el valor actual de una anualidad. ¿Sí? Primero que nada, ¿qué es el valor actual? El valor actual se define como la suma de los valores presentes de todos los pagos. ¿Sí? Es decir, si yo tengo aquí el diagrama del tiempo, 0, 1, 2, 3, hasta n y aquí es n-1. ¿Sí? Si yo estoy pagando anualidades vencidas, aquí voy a tener un pago, que para que esté de acuerdo a la diapositiva le voy a poner A. ¿A de qué? De anualidad. En el segundo periodo de pago también voy a tener un pago, que es A. ¿Sí? En el tercer periodo también tengo otro pago, que es A. Así hasta N. Aquí también tengo A. ¿Por qué tengo A? Porque yo pago anualidades vencidas, o sea, al final de cada periodo de pago. Al final del periodo 1, al final del periodo 2, al final del periodo 3, al final del periodo N-1 y al final del periodo N. Este pago de aquí, esto no genera intereses. ¿Por qué? Porque aquí acaba el plazo de la operación, ¿no? El plazo de la deuda muere aquí. Aquí se muere todo el plazo. Entonces, de aquí para acá ya no genera intereses. ¿Por qué? Porque yo no llego hasta N+1. Yo simplemente llego hasta N. Entonces, por eso ya no genera intereses. Cuando son anticipadas, sí me genera intereses en este plazo. Desde N-1 hasta N. Es decir, del mes 11 al mes 12. Del mes 18 al mes 19. Del año 4 al año 5. Ahí sí me genera intereses. Entonces, vamos a deducir cómo calculamos la fórmula para calcular el valor actual o valor presente también se llama de una anualidad. ¿Sí? Entonces, vamos a considerar una anualidad vencida en donde A es el pago o depósito hecho al final de cada uno de los N periodos. Aquí lo tengo. A, todos son A. Son pagos iguales. Esas son las anualidades simples. ¿Sí? Las generales son otros tipos de anualidades. En las simples todos los pagos son iguales. ¿Sí? Por eso es algo más sencillo, ¿no? De trabajarlo. Y es la tasa de interés de por periodo, expresada en forma decimal. Entonces yo tengo una tasa de interés I. Entonces ya tengo las anualidades, tengo la tasa y tengo el plazo, que el plazo es N. ¿Sí? Entonces, como dice ahí, hacemos el diagrama del tiempo de N periodos hasta aquí. Esto ya no vale. Solo llegamos hasta N. ¿Sí? Entonces, y vamos a calcular el valor presente. ¿Cómo calculamos el valor presente? O sea, aquí. Yo lo que quiero es calcular el valor presente o el valor actual en este momento. El valor presente es hoy, ¿no? Obviamente. Y el valor futuro que vamos a ver después es en todo el plazo que dura, ¿no? Entonces,
Como vimos en sesiones pasadas, yo tengo que poner una fecha focal, ¿sí? ¿Cuál sería la fecha focal? Pues hoy. ¿Por qué? Porque lo que quiero es traer todos los pagos o todas las anualidades o todos los abonos a este momento, al día de hoy. ¿Cuánto vale todas esas anualidades en el día de hoy? ¿Sí? Entonces, ¿qué hago? Tengo que traer la primera anualidad, un periodo. La segunda anualidad, 2 periodos. La tercera anualidad, 3 periodos. La cuarta y así sucesivamente, ¿no? Hasta n que lo traigo, n periodos. ¿Sí? Entonces, vimos en sesiones pasadas una fórmula del interés compuesto. ¿Cómo era? Monto igual a capital por 1 más i a la n. O lo que también se puede llamar, o en los libros podemos encontrar, como valor futuro, igual a valor presente por 1 más i a la n. ¿Sí? ¿Cómo calculamos el valor presente? Hay que despejar de aquí, ¿no? Este término que tenemos aquí como 1 más i a la n está multiplicando el valor presente. ¿Cómo pasa al otro lado? Pasa dividiendo. Te va a ser valor futuro entre 1 más i a la n. Y ahí tenemos el valor presente. Con esa fórmula calculamos el valor presente o el valor actual, o P como yo lo tengo ahí, ¿no? Vamos a ver entonces. Borro esto. Entonces vamos a ver cómo llegamos a la fórmula del valor actual. Entonces, el valor presente, ¿qué sería igual? Primero traigo esta anualidad al valor de hoy, al día de hoy. ¿A qué sería igual? A esa anualidad que es como si fuera el valor futuro entre 1 más i a la 1. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estoy trayendo un solo periodo. Más la otra anualidad entre 1 más i elevado a ¿cuánto? Lo traigo 2 periodos al cuadrado. Más, y así sucesivamente, la anualidad entre 1 más i elevado a la n. La enésima anualidad lo traigo a valor presente. ¿Sí? Entonces aquí tenía, si estos términos que están como denominadores, yo los subo, ¿cómo lo tengo que subir? Vimos en alguna sesión o alguna materia que cuando yo tengo algo que está abajo y lo quiero subir, tiene que subir con la misma expresión, pero cambiado el signo del exponente. Es decir, si yo tengo 1 entre x al cuadrado, ¿cómo subo este término? Como x, pero ya no al cuadrado, sino a la menos 2. Simplemente le cambio del signo al exponente. Si yo tengo 1 entre x a la cuarta, eso lo subo como x a la menos 4. Si yo tengo 1 entre x a la menos 6, eso lo subo como x a la 6. En vez de menos 6, va a ser como más 6. Entonces, ¿esto cómo lo subo? Va a ser a por 1 más i a la menos 1. Cambia su signo del exponente. Más a por 1 más i a la menos 2. Más, y así hasta el último, ¿no? A por 1 más i a la menos n. Ya subí todos los términos. ¿Qué hago ahora? Lo que hago es factorizar a. En todos los términos tengo a. Entonces lo factorizo. Sería a que multiplica a 1 más i a la menos 1 más 1 más i a la menos 2 más 1 más i a la menos n. ¿Sí? Ya tengo factorizado eso. Vamos a seguir. Entonces, esto ya lo borro para que no dé espacio. ¿Sí? Todo este término que está aquí, ¿qué es? Esto se llama progresión o sucesión geométrica. Entonces, yo tengo que hacer la suma de todos estos términos que corresponden a una sucesión geométrica. ¿Cómo hago eso? Entonces, yo tengo que sacar
Por ejemplo, ¿cómo es una expresión geométrica? Sería 1, 2, 4, 8, 16. Eso es una sucesión geométrica. ¿Por qué? Porque cada término anterior está multiplicado por una misma constante y que te da el término posterior. ¿Cuál sería la razón? ¿Cómo saco esa razón? Es un término posterior entre un término anterior. Entonces, 2 entre 1, 2. 4 entre 2, 2. 8 entre 4, 2. 16 entre 8, 2. 32 entre 16, 2. Eso es la razón. ¿Sí? Entonces, aquí, ¿cuál sería el primer término de la razón? Vamos a ver. ¿Sí? Entonces, es una sucesión geométrica. ¿Dónde? El primer término, ¿cuál es? Pues es esto que está aquí, ¿no? Es el primer término de la sucesión geométrica. O sea, 1 más i a la menos 1. Y necesito la razón también. Aquí es igual a un término posterior entre un término anterior. Entonces sería esto de aquí entre esto de aquí. Yo por comodidad agarrar el segundo y el primero, ¿eh? Ustedes pueden agarrar el 24º y el 23º. El término 30 y el término 29. El término 80 y el término 79. Te tiene que dar la misma razón para que sea una sucesión geométrica, ¿no? Entonces, ¿cuánto me da esto? Si yo divido esto me da 1 más i a la menos 1. ¿Sí? Esto sube arriba como 1 más i a la 1 y me queda menos 2 más 1 menos 1. Esa es la razón. Entonces, yo necesito calcular esa suma de los n términos de la sucesión geométrica. ¿Cómo calculo eso? Eso tiene una fórmula. Es igual al primer término por 1 menos la razón a la n entre la razón. ¿Sí? 1 menos la razón. ¿Sí? Esa es la fórmula para calcular la suma de todos los términos de la sucesión. O sea, si yo quiero calcular la suma de 80 términos de una sucesión, pues yo no voy a estar sumando un término más el segundo más el tercero, pues me va a demorar toda una eternidad, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Saco su primer término, saco su razón, aplico esta fórmula y con eso puedo calcular la suma de todos esos términos. ¿Sí? Si me dan 150 términos de una sucesión, lo mismo, aplico simplemente la fórmula. Como les digo, yo puedo calcular esa suma también haciendo la suma algebraica de todos los números, pero pues es una talacha muy grande, ¿no? Entonces, eso no se hace. Para eso se utiliza la fórmula. Entonces, ¿qué me da esto? El primer término es 1 más i a la menos 1, que multiplica a 1 menos la razón. La razón que es 1 más i a la menos 1 elevado a la n me da menos n. Sobre 1 menos 1 más i a la menos 1. Simplemente estoy aplicando la fórmula. Entonces, tengo que llegar a esa suma que dice ahí, 1 menos 1 más i a la menos n entre i. ¿Cómo llevo eso? Vamos a ver. Ya esto lo borro. ¿Qué tengo que hacer ahí? ¿Sí? Entonces, va a ser, bueno, Sn sería igual 1 más i a la menos 1, que multiplica a 1 menos 1 más i a la menos n, entre 1 menos, esto lo pongo, entonces, lo que está arriba, ¿qué hago? Lo bajo. Entonces, quedaría como 1 entre lo mismo que está arriba, pero con signo cambiado. Que este pasa como la 1, ¿no? Que ya no le pongo, no tiene sentido. Ahora, ¿qué me queda? ¿Sí? Lo complicado es esto, ¿eh? Los problemas ya aplicando la fórmula es más sencillo. Esto que está aquí lo multiplico aquí y me queda, bueno, lo de arriba no cambia. ¿Sí? Lo de arriba se mantiene igual. Sobre esto por esto me da 1 más i menos 1 entre 1 más i a la 1 si quieren, para que no haga efecto. ¿Sí? Ahora,
tengo extremo por extremo, medio por medio. La ley del sándwich, la famosa ley del sándwich, ¿no? ¿Qué me quedaría? Me quedaría 1 más i a la 1 por 1 más i a la menos 1, que multiplica a 1 menos 1 más i a la menos n. Sobre 1 más i menos 1, los 1 se va y te queda la i. Entonces, aquí tengo 1 más i a la 1 por 1 más i a la menos 1. Son bases iguales. ¿Qué hacemos? Ponemos la base igual y los exponentes se suma. Ley de los exponentes. 1 más menos 1 me da 0. Cualquier número elevado a la 0, ¿qué me da? 1. Todo esto me da 1. Entonces, es como si se fuera, ¿no? ¿Qué me queda? Sn me da 1 menos 1 más i a la menos n entre i. Y ahí está la suma de todos los términos que estaban entre corchetes. De 1 más i a la menos 1, más 1 más i a la menos 2, más 1 más i a la menos 3, hasta más 1 más i a la menos n, ¿no? Entonces, resumiendo, ¿cómo queda la fórmula? La fórmula para calcular el valor presente quedaría igual a por la suma de todos esos términos. ¿Cuál es? Es el S sub n. Entonces, que multiplica a 1 menos 1 más i a la menos n entre i. Y ahí está la fórmula para calcular el valor presente de una anualidad vencida. ¿Sí? Para calcular el monto, valor futuro es otra fórmula, luego lo vamos a ver. Entonces, de ahí podemos calcular P, podemos calcular A, podemos calcular I, podemos calcular menos E, o el plazo, no menos N, sino N, el plazo. ¿Ok? Vamos a ver ejemplos. Siempre vamos a aplicar esta fórmula. ¿Qué dice el ejemplo? A ver. Dice, una persona va a liquidar una deuda mediante 4 pagos mensuales de 1.183.72 pesos. Cada uno. Que incluyen intereses del 3% mensual con capitalización mensual. Obtener el valor presente llevando todas las anualidades a valor presente y utilizando la fórmula del valor presente. Entonces, hacemos el diagrama. 0, 1, 2. Tenemos 4 meses, que es el plazo. ¿Sí? Dice 4 pagos mensuales. Aquí tengo P, o mejor dicho A, para no confundir. A, todos son A. ¿Sí? Entonces, vamos a ver la fórmula A, el inciso A. Dice, llevando todas las anualidades a valor presente. Yo tengo que traer esta anualidad para acá, esto para acá, esto para acá y todo. Entonces sería, pero vamos a poner los datos. ¿Cuánto vale A? Vale 1.183.72. ¿Cuánto vale la tasa de interés? Vale 3% mensual, con capitalización mensual. Entonces, la tasa de interés ya está en el periodo, ¿no? En el periodo donde yo voy a hacer los pagos, mensual. Ya no es necesario hacer nada, porque dice 3% mensual, te está dando la tasa de interés mensual. Si lo quieres anual, sería 3 por 12, 36% anual, ¿no? Entonces, 3% mensual. En decimales lo divido entre 100 y me da 0.03 mensual. ¿Sí? Y n que vale 4, ¿no? Entonces, vamos a ver el inciso A. Yo quiero calcular el valor presente trayendo todas las anualidades al día de hoy. Entonces sería esto que está aquí, que sería 1.183.72 entre 1 más la tasa de interés elevado a la 1, que no lo pongo, ¿no? Pues ya no se pone, se sobreentiende, más la otra anualidad, 1.183.72 entre 1 más la tasa de interés elevado a ¿cuántos periodos lo traje? 2. Más 1.183.72
entre 1 más la tasa de interés. ¿Elevado a cuántos periodos lo traje? Lo traje 3 periodos. Más la última anualidad, 1183.72 entre 1 más 0.03 elevado a la cuarta. ¿Cuánto me da eso? ¿Sí? Vamos a hacerlo, ¿no? Entonces, me tienen que dar 4.400 según la diapositiva. Entonces, hago el primero. Sería 1 más 0.03. Me da 1.03, ¿no? Todas me van a dar 1.03. Para que sea más fácil, lo subo. Ahora sí que lo subo arriba, valga la redundancia, para luego multiplicarlo nada más. ¿Cómo? Como les enseñé las sesiones pasadas. En la calculadora dice x a la menos 1, o simplemente 1 entre x, como quieran. Entonces, ahí les va a dar el resultado. Hago eso, ¿qué me da? 0.97087378. Y lo multiplico por esa cantidad, por 1183.72. ¿Cuánto me da? Me da 1149. 1149.24. Más, ahora el otro, sería 1.03 al cuadrado, me da 1.0609. Lo subo, ya saben con cuál, me da 0.9425 y más decimales, por 1183.72. Igual, me da 1115.77. 1115.77. Más, ustedes hagan lo mismo en la calculadora, El otro sería 1.03 al cubo. Me da 1.092727. Lo subo. Me da 0.9151. Y lo multiplico por la misma cantidad. 1183.72. ¿Cuánto me da? 1083.27. Y más la última, 1.03 elevado a la cuarta, me da 1.12550881. Otra vez lo subo, 0.88848 y más decimales. Lo multiplico por 1183.72. ¿Qué me da? Me da 1051.72. Borro esto. ¿Cuánto me da eso? Vamos a ver. El valor presente, pero utilizando la fórmula o la manera más complicada, ¿no? Aquí no es complejo, ¿por qué? Porque simplemente son 4 pagos. Si a mí me dieran un crédito a 10 años pagado cada mes, imagínate, son 12 por 10, 120 meses. No va a estar haciendo esta situación 120 veces, ¿no? O sea, me va a aburrir y no llego al resultado, ¿sí? Entonces, para eso está la fórmula. Las fórmulas te lo hacen más sencillo, ¿no? ¿Cuánto me da? A ver. Eso me da 1149.24 más 1115.77 más 1083.27 más 1051.72. 4.400, tal como está en la diapositiva. Entonces, P vale 4.400. Haciendo la forma más larga, ¿no? La forma analítica, se podría decir, de todo el resultado. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero para minimizar cálculos, haciendo con la fórmula, ¿no? Más sencillo. Me tiene que dar el mismo resultado, no puede cambiar. O sea, cambia la manera como llego al resultado, pero el resultado no cambia. Los caminos son diferentes, pero el punto final es el mismo, ¿no? Entonces, ¿cuál era la fórmula para valor presente? Era igual a la anualidad, 1 menos 1 más i a la menos n entre i. ¿Tengo a? Sí, es la anualidad constante. ¿Tengo i? Sí, es 0.03.
Tengo n, también es 4. Entonces, ¿qué me queda esto? Va a ser P igual a 1183.72, que multiplica a 1 menos 1 más 0.03 elevado a la menos 4 entre 0.03. ¿Cuánto me da esto? Vamos a ver. A ver, sería 1 más 0.03, vamos a ver, 1.03 elevado a la menos 4, me da 0.888, va a ser 1 menos esto, entonces a esto simplemente le resto 1 y le cambio de signo, ¿no? Me da 111.5129 entre 0.03 y por 1183.72, 4400.003, redondeando 4400. ¿Ok? Vamos a hacer otra vez. Pongan atención porque es la forma más directa que se puede hacer. Otra es hacer primero esto, luego restar 1 menos esto, luego dividirlo entre esto y luego multiplicarlo, que es la forma más, no difícil, pero engorrosa, ¿no? Vamos a ver. Entonces, primero es 1 más 0.03. Todos lo hacemos juntos. 1.03. Lo elevo, ya saben cómo elevar, a la menos 4. ¿Eso cuánto me da? 0.88848 y muchos decimales. Como es 1 menos lo que me salió aquí, simplemente le hago al revés. O sea, ya no sería 1 menos eso, sino esto menos 1. Me da negativo. ¿Por qué? Porque se supone que este valor es menor que esto, ¿no? Yo lo hice al revés. Le cambio de signo nada más. Y ya está. O sea, lo que me dio negativo, le multiplico por menos 1 para que me dé positivo. Y me da 0.111. Lo divido entre 0.03. Eso me da 3.717098. Y lo multiplico por ese valor. 1183.72. 4400. Esa es la forma más directa de hacer este tipo de problemas. ¿Sí? Vamos a ver otro problema. Ok. Como ven, no está complicado. Nada más que yo en las tareas les puedo poner que me la hagan de la forma como hice en el inciso A y que me la hagan de la forma como lo hice en el inciso B, con fórmula y con el análisis analítico de todo, ¿no? A ver, ¿qué es el segundo problema? Dice, ¿cuál es el valor presente de 5,000 pesos depositados en una cuenta al final de cada trimestre? Aquí el periodo de pago son trimestrales, ya no son mensuales. Voy a pagar cada trimestre, al final de cada trimestre, una cierta cantidad. Dice, durante 4 años. Si la tasa de interés es del 14% capitalizable en forma trimestral. ¿Se dan cuenta? El periodo de pago y la tasa de interés coinciden. Son anualidades simples, ¿no? No son las generales que no coinciden. Entonces, la anualidad, bueno, vamos a ver aquí. 0, 1, 2, 3, hasta n, no sé cuánto sea, ¿no? N vale 16 trimestres, hasta 16. Pero ya no son meses, son trimestres. Entonces, al final de cada trimestre voy a pagar 5,000 pesos. Cantidad constante durante cada trimestre. ¿Sí? Entonces, ¿la anualidad cuánto vale? Vale 5,000. ¿Qué más? ¿La tasa de interés cuánto vale? La tasa de interés es 14%, pero como no me están diciendo 14% trimestral, capitalizable en forma trimestral, no, esa tasa no es trimestral, esa tasa es anual, como le dije en sesiones pasadas. Cuando no me dan la tasa en qué tiempo se está realizando o utilizando, se sobreentiende que es una tasa anual. ¿Sí? En el problema anterior me decían 3% mensual
con capitalización mensual. O sea, me están diciendo que la tasa ya está en forma mensual. Aquí no. Aquí me dicen 14% anual. La palabrita anual, algunos libros le ponen, otros no. Cuando no se le pone, se sobreentiende que es anual. Entonces aquí es 14% anual, capitalizable trimestralmente. Si es 14% anual, ¿cómo calculo la tasa de interés trimestral? Pues veo, ¿no? ¿Cuántos trimestres tiene un año? Pues tiene 4, ¿no? 14% entre 4 me da 3.5% trimestral. Esa tasa está en porcentaje, yo la necesito en decimales. ¿Qué hago? La tengo que dividir entre 100. Y eso me da 0.035 trimestral. Ya está la tasa en forma trimestral. 0.035 trimestral. El tiempo me dicen, ¿durante cuánto? 4 años. Entonces, ¿un año cuántos trimestres tiene? Un año tiene 4 trimestres, perdón. ¿Sí? Entonces, 4 por 4 va a ser 16 trimestres. Entonces, eso lo puedo hacer de dos formas. De la forma analítica, trayendo cada pago trimestral al valor al día de hoy. O sea, tengo que traer 16 pasos. O sea, en la calculadora tengo que hacer 16 veces, ¿no? Es muy complicado, ¿no? O sea, sale, pero pues mucho, me va a demorar mucho. Entonces, ¿qué hago? Utilizo la fórmula. ¿Qué es la fórmula? Es la anualidad que multiplica a 1 menos 1 más i a la menos n entre la tasa de interés. ¿La anualidad lo tengo? Sí, vale 5,000. ¿La tasa de interés lo tengo? Sí, es 0.035. ¿El plazo lo tengo en trimestres? Sí, vale 16. Lo demás, los signos, los unos son constantes, ¿no? Los corchetes, las rayas, todos son constantes. ¿Sí? Eso no cambia. Entonces, borro esto. Borro esto también que ya no me sirve. Entonces sería la anualidad que vale 5,000, que multiplica a 1 menos 1 más i. ¿La tasa cuánto era? Era 0.035. Elevado a la menos n. N valía 16. Sobre la tasa que era 0.035. Calculamos esto. Igual. Lo hacemos de la manera directa, para no perder tiempo. Entonces, hago primero esta parte. ¿Sí? 1 más 0.035. ¿Cuánto me da? 1.035. Lo elevo a la menos 16. Eso me da 0.5767. ¿Se dan cuenta? Siempre este valor tiene que ser menor que 1. Si no, el P sería negativo y eso no tiene sentido, ¿no? Yo no puedo tener valor presente o pagos en este momento negativo. Menos 1,000 pesos, está en chino, ¿no? Entonces, a eso le resto 1. Y me da menos 0.4232. Pero como hice la operación inversa, simplemente lo multiplico por menos 1. Y me da lo mismo, pero con signo cambiado, ¿no? 0.4232, 94 y un montón de decimales. A eso le divido entre 0.035. Y me da 12.09411. A eso le multiplico 5,000. Me da 60.470.58. Ese es el valor presente de los 16 pagos de 5,000 pesos. $60.470.58. ¿Sí? ¿Ok? Si me pidieran los intereses, ¿cómo calculo los intereses? ¿Y los intereses hay que ser igual? Sería 5,000. Yo estoy pagando 5,000 pesos en cada pago, ¿no? En cada trimestre pago 5,000 pesos. Entonces, en 16 trimestres, ¿cuánto voy a pagar? Va a ser 5,000 por 16. Y a eso le resto el P.
Esos serían los intereses que yo pagué. ¿Sí? O que gané en otras palabras, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿cuánto sería eso? Sería 5.000 por 16, que me da 80.000, menos 60.000, ay, 80.000, menos 60.000, 470.58. Los intereses serían 19.529.42. ¿Sí? Eso es cuando yo tengo valor presente. Cuando es valor futuro o monto, sería el monto menos cada anualidad por el número de pagos que hago. ¿Sí? Vamos a ver este ejemplo de volada. Rápido. ¿Sí? ¿Qué dice el ejemplo? Dice: el señor Jiménez desea vender su casa ubicada en la ciudad de Los Ángeles, California, y recibe las 3 ofertas siguientes. La primera oferta es 350.000 dólares de contado. O sea, en este momento yo voy y pago 350.000 dólares. La segunda oferta son 100.000 dólares de contado y 10.200 dólares al mes durante 30 meses. Y la tercera dice 11.000 dólares al mes durante 3 años sin enganche. Tomando como base una tasa de interés del 0.6% mensual convertible cada mes, ya me están dando la tasa mensual. ¿Cuál de estas ofertas es la más ventajosa para el señor Jiménez? Entonces la primera es 350.000 dólares de contado y no le hago nada. ¿Sí? Entonces yo voy con el señor Jiménez y le digo: ¿sabes qué? Te doy 350.000 dólares, dame tu casa, te lo compro, y ya. No hay anualidades ni nada por el estilo. La segunda es 100.000 dólares de contado y 10.200 dólares al mes durante 30 meses. O sea, la segunda oferta, ¿qué sería igual? Sería los 100.000 dólares que pagué de contado más el valor presente, porque yo cuando sumo cantidades, como le dije en sesiones pasadas, tengo que sumar cantidades en el mismo periodo de tiempo, ¿no? Al cuarto mes, al octavo mes, al 10º mes. Yo no puedo sumar una cantidad al mes 4 con una cantidad al mes 8, porque están en diferentes periodos de tiempo, ¿no? Siempre en el mismo momento. Entonces, los 10.200 dólares tengo que traerlos a valor presente, todas esas cantidades. Entonces, sería 100.000 dólares que yo pagué como enganche en este momento. El enganche no lo doy en 2 meses ni en 4 meses, ¿no? El enganche lo doy en este momento, más traídos a valor presente todos los 10.000 dólares durante 30 meses. Entonces, ¿qué hago? Aplico la fórmula, ¿no? Más la anualidad de cada pago. ¿Cuánto es? 10.200. Di 10.200 durante cada mes. Ahí está en el inciso B, ¿no? 10.200 dólares al mes durante 30 meses. Entonces aplico la fórmula. O sea, esa fórmula que está aquí, ¿no? ¿Sí? A valdría 10.200 dólares. Son las anualidades que doy cada mes. Y la tasa de interés, que es del 0.6%, que es entre 100 es 0.006. Y N sería los 30 meses. Entonces sería 1 más 0.06 elevado a la menos 30 entre 0.006. ¿Cuánto me da eso? Vamos a verlo. ¿Sí? Entonces, con esto tengo el valor presente de todas las anualidades. Y ya puedo sumarlo con el enganche, porque esto ya está en el día de hoy y el enganche también está en el día de hoy. ¿Sí? ¿Cuánto me da eso? Vamos a ver. Primero realizo esta operación. Vamos a ver cuánto me da. Sería 1 más 0.006. Me da 1.006. Lo elevo a la menos 30. Me da 0.8357. Le resto 1. Menos 0.16. Le cambio signo nada más, ¿no? Es 0.16. Entre 0.006. 27.38. Y a eso lo multiplico por 10.200. 276.710. Todo esto es esta parte de aquí. Ahora le sumo 100.000. ¿Cuánto me da? 379.276.71. Entonces la segunda oferta
es 379.276.71. ¿Sí? Hasta ahorita, ¿qué me conviene? Yo, como señor Jiménez, ¿qué me conviene? ¿Que me paguen 350.000 en este momento o 379.000? Pues hasta ahorita me conviene la segunda oferta. ¿Sí? ¿Qué dice la tercera oferta? La tercera oferta, ¿qué dice? $11,000 al mes durante 3 años sin enganche. Aquí yo no pago enganche ni nada, simplemente cada mes le voy a dar $11,000 al señor Jiménez. Debe ser una casota, supongo, ¿no? Porque está caro. ¿Sí? Entonces, bueno, $11,000. La anualidad, ¿qué quiere decir? Que cada mes le voy a estar pagando $11,000. ¿Durante cuánto tiempo? Durante 3 años. 3 años en meses, ¿cuánto es? Son 36 meses. La tasa de interés no cambió, sigue siendo la misma, es 0.6% mensual. Entonces sería, el valor presente sería igual a la anualidad, que vale $11,000, que multiplica a 1 menos 1 más la tasa de interés, que no cambia, es 0.006. Elevado al plazo de la anualidad. ¿Cuánto es el plazo? 3 años. Como yo estoy trabajando, le estoy dando la anualidad de los pagos, le estoy dando cada mes, el plazo también tiene que estar en meses, ¿no? 3 años son 36 meses, elevado a la menos 36. Entre la tasa. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto me da eso? Vamos a hacerlo rapidito. Sería 1.006 elevado a la menos 36, me da 0.80, menos 1, y le quito el signo, 0.1937, entre 0.006, 32.29, por 11,000, eso me da 355.198.23, 24. Eso es la tercera oferta que le hacen al señor Jiménez. ¿Sí? Ahí está. $355.198.24. Yo como señor Jiménez, ¿qué me conviene? Eso es lo que me pregunta, ¿no? Dice, ¿cuál de estas ofertas es la más ventajosa para el señor Jiménez? Yo soy el señor Jiménez, estoy vendiendo en mi casa. La primera oferta fue de $350,000 de contado, sin enganche ni nada. La segunda fue de 379,000 y cacho dólares. La tercera fue de 355,000. ¿Qué me conviene como señor Jiménez? Yo lo vendo con la segunda oferta. ¿Cómo es eso? Que me paguen $100,000 de contado o de enganche y que me paguen $10,200 durante cada mes durante 30 meses. Entonces, como vemos, estos temas de anualidades se utilizan muy seguido. Cuando sacan una deuda, cuando compran un coche, cuando compran una casa, cuando compran un terreno, cuando compran un departamento, en lo que sea, siempre la gente, para mayor facilidad, pide pagar en bonos mensuales o en pagos mensuales, ¿no? Entonces, hay que ver cuánto es lo que se va a pagar de exceso, ¿no? Entonces, con esto nos quedamos en esta parte de la sesión. La siguiente sesión vamos a ver para calcular el monto y otras variables de las anualidades vencidas. Nos vemos y hasta luego.